Imagínate esto, durante siglos, los libros de texto contaron una historia reconfortante, que los vascos, enclavados en los Pirineos, eran los supervivientes intactos de Europa, una reliquia viviente de la edad de hielo. Un pueblo aparte, sin cambios desde que los mamuts aún vagaban por las llanuras. Pero cuando los científicos abrieron las tumbas bajo el suelo de Iberia, esa historia se desmoronó, huesos antiguos susurraban una verdad que ningún historiador se había atrevido a contar. Entre el 2500 y el 2000 a.C., algo sucedió, algo violento, repentino y absoluto. Bajo el microscopio, su ADN no reflejaba el pasado, clamaba por un reemplazo, un nuevo linaje, que lleva la impronta de la lejana estepa póntico-caspia. Se extendieron por Iberia y borraron casi todos los linajes masculinos que habían existido hasta entonces, los datos eran claros, casi 40% del genoma cambió, pero los cromosomas sí. Esas marcas de la paternidad eran completamente reemplazado, no se trataba de una mezcla lenta, fue un reinicio. Los arqueólogos la denominan revolución demográfica, un terremoto genético, las aldeas desaparecieron, las tumbas masculinas dejaron de repetir los antiguos linajes, y de las cenizas de esos padres surgió un nombre. R1b-DF27, una única mutación, nacida del caos, que uniría todos los rincones del norte de Iberia, vascos, catalanes, gallegos, mucho antes de que tuviera naciones, banderas o fronteras. Imagínatelo, una tierra antigua donde el cromosoma Y de cada hombre portaba la misma cicatriz silenciosa, que se remonta a aquella convulsión de hace 4000 años, y sin embargo, sus descendientes no fueron para nada iguales, un pueblo se aislaría del mundo, conservando la edad de hierro en sus sangres, otro abriría sus puertos y se mezclaría con otros imperios. Una tercera ruta se orientaría hacia el oeste, mirando hacia el Atlántico, con ecos tanto de celtas como de africanos. La ciencia nos proporciona la mutación, pero la cultura, el lenguaje y el tiempo, de la misma tormenta genética surgieron tres destinos diferentes. Así pues, la pregunta que lo inicia todo no es quién llegó primero, pero como tres hijos de un mismo cataclismo de la Edad de Bronce, se convirtieron en extraños a ambos lados de la misma península. Y para encontrar esa respuesta, nos adentramos en las montañas, donde el tiempo mismo parece haberse detenido. Donde los valles vascos erigieron muros de piedra y silencio, Cataluña construyó puertos, las montañas que dieron cobijo a un pueblo se convirtieron en puertas de entrada para otro, aquí, en el límite del Mediterráneo. Barcos de mundos distintos echaron el ancla, Greek sailors from Empuries, permanece legiones from Tarraco, cada uno descargaba no solo mercancías, sino genes, lenguas, dioses. Durante 1000 años, la costa catalana respiró el mar, el ADN aún recuerda esas mareas, en huesos medievales, los científicos encontraron algo sorprendente, a un cuarto de su ascendencia. Extraído del Mediterráneo oriental, una silenciosa huella del imperio, inscrita en el genoma, un toque de Italia, de Grecia, de Levante, mezclado con la sangre ibérica. Bajo el microscopio, Cataluña parece un palimpsesto, capas de historias escritas, borradas y reescritas, aparecen nuevas ramas del cromosoma Y, RM167, nacido aquí, en suelo ibérico. Junto a J2 y G2, marcadores que antaño navegaron con comerciantes fenicios y soldados romanos, cada linaje, un barco en un puerto genético, cada imperio, una ola que dejó sal en la orilla. Sin embargo, no todo sobrevivió a la travesía, el poder cambia de manos, la fe reemplaza a la fe, y cada nueva conquista modifica el código un poco más, la historia deja huellas dactilares, pero también borra algo. Imagínese caminando por las calzadas romanas cerca de Tarragona, las piedras susurran en latín bajo tus pies, y sabiendo que las personas que las construyeron todavía viven en tus células, pero levemente. Porque lo que vino después purificaría algo más que monumentos, llegaría hasta la sangre misma. Los siglos siguientes convertirían la fe en un filtro, y el imperio convertido en un instrumento de aniquilación, los genes que una vez portaron las voces de griegos, romanos y moros comenzaría a desvanecerse, lentamente, metódicamente, hasta que solo quedaron vestigios en unos pocos apellidos catalanes. Porque lo que trajeron los romanos, la reconquista casi borrada.
Genéticamente celta. Geográficamente ibérica, una contradicción envuelta en la bruma del océano. ¿Quiénes son exactamente los gallegos? Su tierra se inclina hacia el Atlántico como un recuerdo que se niega a hundirse, el mar canta en su música, gaitas, lamentos, baladas que suenan más irlandesas que españolas, pero esto no es solo cultura. Es código, porque en lo más profundo del ADN gallego, los científicos encontraron ecos que se extienden a través del océano, a Irlanda, a Bretaña, a Escocia. Un ritmo genético compartido marcado por el mismo linaje paterno, R1b, la gran huella atlántica que une el extremo occidental de Europa. Los investigadores del Trinity College rastrearon esta conexión hasta el deshielo de la Edad de Hielo. Cuando los glaciares se derritieron, no fue el norte el que repobló Europa, sino el oeste. El rastro de ADN se mueve desde Iberia hasta las islas, no al revés. En esa historia, Galicia no era un punto final, sino un comienzo, cuna de viajeros que navegaron hacia el norte, llevando en su sangre la recuperación de Europa. Aún hoy, el ADN mitocondrial gallego cuenta la misma historia. H3, el eco maternal de aquellas primeras mujeres que sobrevivieron al frío, el 8% de las madres gallegas aún la portan, 8%. Susurros de cuevas, herramientas de piedra y el primer amanecer sobre una verde costa atlántica. Y, sin embargo, la paradoja no termina ahí. Porque si bien sus genes los vinculan con sus parientes celtas, su tierra revela una verdad más compleja. Durante siglos, Galicia permaneció aislada, a la sombra de las montañas. Azotada por el viento, olvidada, el aislamiento protegió los antiguos linajes, pero también los convirtió en una cápsula del tiempo, y cuando los científicos abrieron esa cápsula, no solo encontraron celtas. Encontraron algo imposible. Oculto bajo las capas de continuidad atlántica, la secuenciación moderna reveló una ascendencia que ningún mito podía explicar, una señal del sur, débil, persistente, innegablemente africano. No pertenece a los celtas de la leyenda, pertenece a comerciantes, soldados y viajeros olvidados que cruzaron el estrecho mucho antes de que la historia se dignara a escribir sus nombres. Resulta que Galicia lleva más África en sus venas de lo que nadie jamás imaginó. 3 regiones, 3 historias, y una única mutación que los une a todos. Cuando los científicos rastrearon las líneas paternas del norte de Iberia, encontraron una cicatriz, una marca de agua genética nacida hace unos 4200 años. En el apogeo de esa convulsión de la Edad de Bronce, la mutación tenía un nombre, R1b-DF27, y como un río que se divide en deltas, se ramificó en 3 destinos. En el País Vasco, se convirtió en RM153, un linaje que quedó congelado en el tiempo, intacta, sin mezclar, conservada como ámbar bajo la piedra pirenaica, todas las pruebas lo confirman. Los hombres vascos aún conservan el mismo hilo genético que sus antepasados de la Edad de Hierro, una herencia de padre a hijo ininterrumpida durante 3 milenios. El aislamiento no solo protegió su idioma, protegió sus cromosomas. En Cataluña, la misma raíz ancestral mutó de nuevo, RM167, moldeada por los vientos marinos y los puertos abiertos, marineros mediterráneos, colonos romanos, mercaderes de Oriente. Sus huellas se superpusieron a este mismo linaje, expandirlo, diversificarlo, convertir una rama de un solo árbol en una red que se extendía desde Grecia hasta Girona. Y luego viene Galicia, mirando al oeste, su versión del R1b navegando a lo largo de la ruta atlántica, el haplotipo modal atlántico, la marca de los marineros, de la gente que llegó a Bretaña, Irlanda, Escocia. Un eco genético de las migraciones hacia el oeste que reconfiguraron la Europa posterior a la Edad de Hielo. 3 identidades, 3 idiomas, una mutación. Los mismos padres, pero destinos completamente diferentes. Uno optó por el silencio y el refugio en la montaña, una abrió sus puertas al imperio, una se volvió hacia el mar y la puesta de sol. Y, sin embargo, todas ellas comparten la misma raíz de la Edad de Bronce, la misma convulsión enterrada, que reemplazó prácticamente a todas las líneas masculinas en Iberia. Es una paradoja escrita con sangre. Unidad en el origen, diversidad en el resultado. ¿Qué es lo que realmente define a un pueblo?
su linaje común, o las fronteras que construyeron para recordar, o para olvidar, quiénes fueron alguna vez. Porque cuando sigues el genoma lo suficientemente lejos, te revela algo inquietante: la pureza es una ilusión, y la continuidad es una elección. Mucho antes de que llegaran los agricultores, antes de los pastores y las tormentas de la Edad de Bronce, ya había gente aquí, gente que cazaba a la sombra de los glaciares, que veía retroceder el último hielo de los Pirineos. Su historia, durante 10.000 años, permaneció enterrada bajo huesos más jóvenes e historias más ruidosas, pero su ADN aún respira en las cuevas de Iberia. Cuando los científicos abrieron los esqueletos de El Portalón Cave, en lo profundo de las montañas de Atapuerca, el genoma que encontraron nos dejó atónitos. Era antigua, de 5.000 años de antigüedad, y, sin embargo, inconfundiblemente familiar, casi idéntica a la de los vascos modernos, un susurro de un mundo anterior a la agricultura, antes de los indoeuropeos, antes de que la historia comenzara a escribirse. En toda la península ibérica, los cazadores-recolectores del Mesolítico ya mostraban una subestructura, norte y sur, costa y llanura, como si la propia península moldeara a las personas que vivían en ella. Luego llegaron los agricultores neolíticos de Anatolia, trayendo semillas y cerámica, mezclando, pero sin borrar jamás lo que ya estaba aquí. En algún punto de esa fusión, Iberia se convirtió en una isla genética propia. Un lugar donde antiguos linajes sobrevivieron incluso cuando el resto de Europa cambiaba. Ahora, con los nuevos proyectos de secuenciación del genoma completo, Galómica, Vascu Genome 2024, los científicos buscan esas huellas más profundas. Los haplogrupos maternos que podrían vincular a los ibéricos modernos con los primeros europeos que repoblaron el continente después de que se derritieron los glaciares, de comprobarse, volvería a cambiar el panorama. Porque eso significaría que la patria vasca no era solo un refugio de la memoria, fue la cuna de la que renació Europa. Y esa posibilidad plantea una última pregunta: si la identidad se transmite en genes más antiguos que el lenguaje, más antiguos que la civilización misma, entonces, ¿qué es lo que realmente recordamos? ¿Cuándo decimos quiénes somos? Porque cada genoma no es solo datos, es un diario de supervivencia, escrito en código en lugar de tinta, esperando a que la siguiente secuencia pase a la siguiente página. Y quizás, en el próximo descubrimiento, encontraremos la respuesta a donde comenzó realmente Europa. Próximo episodio: antes de que se derritiera el hielo.